la parte racional dominó mucho tiempo mi vida, y ahora que estoy más conectada con mi cuerpo, es que de verdad no os exagero que para mí esto es muy parecido a un orgasmo. O sea, no es solo lo que mi mente concluya, es algo que realmente mi cuerpo celebra. O sea, los que ya habréis leído mi libro, o los que me seguís desde hace tiempo por aquí, ya podéis intuir, ¿no?, el por qué me considero otra inadaptada del sistema. Y es básicamente porque desde pequeña me lo cuestionaba absolutamente todo y me costaba muchísimo seguir órdenes o patrones. Para mí ha sido curioso el hecho de que no crecí en una cultura o en un círculo especialmente lector. Todo lo contrario, y pese a que me cueste decirlo públicamente o teniendo en cuenta de que puedo herir incluso sensibilidades, la realidad es que crecí en un entorno bastante telenovelero, dramático, fantasioso e incluso superficial. Esto en su parte más negativa, ¿vale? De hecho, los pocos momentos que compartí con mi padre precisamente disfrutaba de esa parte más culta, aunque más tarde comprendí que se trataba de cultura general, pero ya me venía bien para saber que habían personas que les gustaba investigar o mirar más allá de lo que se podía aprender en el día a día o en el cole, en la universidad, etc. A lo que voy es que el primer libro que yo habré cogido en mi vida fue a eso de los 22 años, justamente cuando me vine a vivir aquí a España. Para escapar del aburrimiento o de la posibilidad de depresión, pues empecé a leer. Y como no, novelas. Ahí me acompañaron el señor Paulo Coelho, Jorge Bucay, Isabel Allende, entre otros. Pero hubo un libro que me marcó especialmente y es el de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Ese libro por algún motivo me hizo clic, un clic total. Supongo que es para empezar a conectar con esa parte un poco más espiritual. El tema es que pese a mi incultura, era capaz de llegar a reflexiones sumamente profundas desde muy pequeña. O sea, solo con mi propia experiencia, pero sobre todo observando a los demás. Me encanta observar el entorno, el comportamiento, las facciones. Soy una observadora nata, es que me encanta. Entonces, aún sin tener idea del mundo, ni de pensadores, ni de estudios, ni de investigaciones, ni muchísimo menos filósofo. O sea, un tal Platón me sonaba por las matemáticas, pero poco más. Entonces, cuando empecé a estudiar por mi cuenta, y no hablo de mis carreras, que honestamente para mí fueron formalidades burocráticas, o sea, hablo de esos verdaderos estudios que he hecho de forma totalmente autodidacta, es decir, por gusto, por amor, por pasión, por curiosidad real. Empecé a sorprenderme tan gratamente al confirmar todo eso que ya intuía o que concluía directamente. Entonces, en el momento que distintos pensadores de la historia, y además desde distintas disciplinas, le daban voz u ordenaban mejor mis pensamientos, mis ideas, os lo juro que sentía algo tan parecido al éxtasis, y no estoy exagerando. O sea, ¿cómo podía ser que mi forma de ver según qué cosas lo haya pensado ya un filósofo del siglo V a.C.? Esas personas que afortunadamente tuvieron la oportunidad de dejar el legado de sus pensamientos a nuestro alcance. Una de las primeras confirmaciones que tuve precisamente es algo que os repito siempre: cuanto más leo, más ignorante me siento. Esto más tarde lo leí por parte de Sócrates con su frase de la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no sabemos nada. Y me ha llevado a pensar sobre toda esa información que está a nuestro alcance y no sabemos, no la hemos descubierto, y que estamos tan ensimismados en el mundo automático de hoy que no sabemos que tenemos un gran tesoro al alcance. También me hace pensar en que si todos llegamos a las mismas conclusiones de forma espontánea, más tarde o más temprano, es porque todo está conectado. Observarlo bien. Filósofos que lo intuyeron, más tarde científicos que lograron medir algunas cosas, y luego sabios o espirituales que lo traducen con otras palabras, cada uno con sus gafas desde su época y con su lenguaje, pero todos señalando lo mismo.
¿Que no es maravilloso? El corazón me dio un vuelco también cuando leí un trozo del libro de Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas. Esa parte pequeñita que decía, es curioso andar buscando algo que no sabes ni lo que es. Y cuando lo descubres, parece que lo hubieras tenido claro siempre. De eso se tratan las búsquedas. Me hizo, es que es así lo vivo. De allí viene la reflexión de, muy bien, sabemos todo esto. ¿Y qué hacemos con esta información? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me doy cuenta? ¿Por qué mi mente y mi corazón se alinean con esas certezas? ¿Qué se supone que debo hacer yo con todo esto? ¿Se trata de algo individual para tener nuestro propio concepto de vida y vivirla en base a eso? ¿O simplemente se trata de alimentar mi curiosidad y seguir indagando por gusto personal y amor al arte? ¿Y qué pasa con el servicio al colectivo? Teniendo en cuenta además que me considero muy poco servicial, todo hay que decirlo, o sea que soy una persona que voy bastante a mi bola. Entonces de ahí se abre algo más grande y es esa gran pregunta que en teoría todos deberíamos hacernos. ¿Qué me hace feliz? ¿En qué momento o haciendo qué entro en ese estado de flow, de felicidad, de ligereza, de wow? En mi caso es escribiendo estas reflexiones. ¿Pero para qué? Esa es mi naturaleza, pero al mismo tiempo pienso, todo el mundo reflexiona. ¿Cuál es la parte del servicio al colectivo? Entonces, quizás mi servicio no sea dar respuestas definitivas, ni muchísimo menos, sino sembrar preguntas, semillas de cuestionamiento, ampliación de visión, ideas que no pretenden convencer, sino abrir una rendija a la mente y al corazón de quien nos escucha. Más tarde también descubrí que esto de sembrar semillas y sembrar preguntas y todo esto ya existe también de la época de Sócrates y se llama mayéutica. A nivel neurocientífico ya se sabe que se activan muchas más conexiones neuronales con las preguntas que con una respuesta cerrada. O sea, precisamente porque despierta la curiosidad, la búsqueda. Al sembrar preguntas literalmente abre caminos en el cerebro. Y a nivel somático, que esto es lo que más me enamora, porque ya os he comentado que la parte racional dominó mucho tiempo mi vida y ahora que estoy más conectada con mi cuerpo, es que de verdad no os exagero que para mí esto es muy parecido a un orgasmo. O sea, no es solo lo que mi mente concluya, es algo que realmente mi cuerpo celebra. O sea, el pecho se me abre, es como siento una expansión total. Por eso he aprendido tanto a sentirme para poder celebrarlo porque es maravilloso. O sea, siento como el pecho se me expande y de verdad que es una sensación parecida o una emoción parecida al amor. No necesito ningún tipo de pruebas externas, no necesito medirlo. O sea, solamente el sentir que mi cuerpo me dice, wow, esto es verdad para ti. Por tanto, esa reflexión se convierte en algo más que mi filosofía de vida, porque la bajo a tierra, la vivo, la siento. Entonces, ¿veis por qué siempre insisto en que uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos es aprender a equilibrar la razón, el corazón y el alma? Normalmente nos centramos más en uno o como mucho dos, pero yo creo que la gran clave está en los tres. Así que yo lo veo clarísimo. Lo más valioso no es la respuesta, sino la pregunta que nos obliga a seguir conociéndonos, a seguir sintiéndonos, a habitarnos, respirando. Cuando respiramos nos habitamos. Así que tal vez esa sea mi tarea. O sea, simplemente sembrar. Luego ya que cada quien siga su viaje como mejor le parezca, yo desde luego estoy siguiendo el mío. Así que nada, gracias por estar allí. Hasta la siguiente reflexión. Un beso grande.